Aló, buenas noches. Buenas noches, docente. Muy buenas noches, estimadas alumnas. El día de hoy, bueno, estamos iniciando la ponencia con respecto a fármacos utilizados en urgencias y fármacos administrados por bomba de infusión. Quisiera saber si es que logran visualizar las imágenes. Sí, licenciada. Ya, muchas gracias. Un momentito para ponerlo. Entonces, mi nombre es Melissa Alquizar Gil, soy especialista en cuidados intensivos, magíster en salud pública y actualmente ejerzo la jefatura de enfermería en el Hospital 3 de Chimbote. Tengo aproximadamente 18 años de tiempo de servicio en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, actualmente me desempeño como jefa de enfermera, ya le había mencionado, aproximadamente medio año estoy en ese cargo. El día de hoy, el tema relacionado a administración de medicamentos de urgencia y bomba de infusión, empezaremos definiendo el procedimiento de administración de medicamentos. Es un procedimiento eh, en el cual un fármaco es proporcionado por un personal de salud, por un profesional de la salud al paciente por distintas vías de administración según indicación médica, ¿no? Todo fármaco en el ambiente hospitalario tiene que ser administrado bajo indicación médica y debe ser debidamente informado y registrado. Si este fármaco no está contemplado en la indicación médica, en la historia clínica, entonces nosotros no debemos, este fármaco no debe ser administrado al paciente, porque nos estaríamos incurriendo en un tema legal. ¿Cuáles son las vías de administración? Bueno, ya la conocemos, cuáles son las vías de administración. Tenemos oral, sublingual, tópica, subcutánea, intramuscular, intratecal, epidural, intraarticular. Y el motivo de hoy es indicación intravenosa, ¿no? Mayormente los fármacos de urgencia son administrados de manera intravenosa en infusiones diluidas, intermitentes, directas, en bolo o en infusión continua, ¿no? Más adelante vamos a ver aquellos dispositivos que son inteligentes para administrar fármacos de manera continua por una catéter venoso central o por una vía periférica. Pero tenemos que siempre tener en cuenta los correctos al momento, antes y durante la administración de estos fármacos, de estos medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son esos correctos? Durante la preparación tenemos que fijarnos que sea el medicamento correcto, que la reconstitución y dilución sean la adecuada. Tenemos que también tener en cuenta la indicación, ¿no? Por qué vía se va a administrar la dosis correcta, la vía de administración, la hora de administración. Es bastante importante, sobre todo en aquellos antibióticos. Es muy importante la hora de administración de estos medicamentos, ¿no? Para no generar resistencias bacterianas. Con respecto, tenemos que también conocer al paciente correcto, informar al paciente sobre los posibles efectos adversos producidos por por esta administración de medicamentos. La velocidad de administración también es importante. Hay ciertos antibióticos que tienen una velocidad de administración, por ejemplo, de 3 horas, de 2 horas, dependiendo
la biodisponibilidad. Con respecto al registro, hay que registrar en una hoja de Cardex y también en la nota de enfermería de la historia clínica es importante registrar el medicamento que se está administrando al paciente y hacerle el seguimiento, ¿no? Entonces, esos son los correctos al preparar y administrar la medicación indicada al paciente. Pero tenemos que hablar del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que está relacionada con esta administración, que es el 17 de septiembre de 2022, se instauró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, ¿no? Es bastante importante. Esta seguridad está relacionada con el uso seguro del medicamento. ¿Por qué? Porque tenemos que los errores asociados con el uso de medicamentos son un problema de salud pública y pueden ocurrir en cualquier etapa de la atención que nosotros brindamos al paciente. Estos son fallos no intencionados durante el proceso, ya sea de prescripción, ¿no? Que haya una mala indicación del almacenamiento, ¿no? Que nos equivoquemos, por ejemplo, una furosemida con un tramadol, se parecen mucho, entonces tenemos que nosotros estar bastante pendientes y tener mucho cuidado en el almacenamiento. La preparación y administración es muy importante que nosotros tengamos bien presente durante la administración los correctos. Según la OMS, los errores de medicación son una de las principales causas de lesiones y daños, pero que son evitables, ya son evitables. Y el costo asociado a los errores en la medicación se ha estimado en 42.000 millones de dólares anuales, no bastante. Hay estudios realizados en España en los cuales el uso de medicamento está implicado en la mayor parte de los eventos adversos que se producen como consecuencia de la atención sanitaria. Asimismo, incidentes relacionados con la medicación son los que con mayor frecuencia se notifican en los sistemas con una prevalencia del 20%. Es decir, son errores muy habituales, pero que son evitables, ¿no? Si nosotros ponemos toda la concentración y estamos, pues, como se dice, muy pendientes al momento de la administración de estos medicamentos. Es por ello que la meta de este reto es reducir estos daños que en muchos casos pues son muy graves y que son evitables con relación a la medicación. O sea, ¿cuál es la meta? Disminuir estos eventos adversos o estos errores asociados con el uso de medicamentos en un 50% en un lapso de 5 años a nivel mundial, en un horizonte de 5 años. Es por eso que la OMS ha invitado y la estrategia es pues articular con la sanidad, miembros, agencias reguladoras, sociedades científicas, organismos de seguridad de medicamentos, organizaciones de pacientes, instituciones educativas y nosotros mismos, los profesionales sanitarios en todo el mundo, para establecer acciones de mejora con respecto a la seguridad de los pacientes. Entonces, existen, como les digo, unos dispositivos donde la precisión y la seguridad son fundamentales al momento de la administración de ciertas drogas, que son drogas especializadas, que se usan en ambientes hospitalarios complejos, como son las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intermedios, las unidades de shock trauma. Entonces, ¿cuáles son estos dispositivos? Se llaman bombas de infusión y que se han convertido en un componente esencial en la administración de medicamentos y líquidos. Estos dispositivos poseen alta tecnología y ofrecen un control meticuloso sobre la velocidad y el volumen de infusión, que es lo que permite una terapia personalizada y ajustada a las necesidades de cada paciente. Desde la administración, por ejemplo, de quimioterapia, nutrición parenteral, las bombas de infusión desempeñan un papel importante, fundamental, en una variedad de tratamientos médicos. ¿Y qué son? Son dispositivos médicos utilizados para administrar medicamentos, líquidos, nutrientes, de forma controlada y continua.
se utilizan comúnmente, como le digo, en entornos hospitalarios, ¿no? Las UCI, las UCIN, sala de operaciones, unidades de shock trauma, cuidados intermedios. Bueno, con respecto a ello, consta de una pantalla y controles y un sistema de infusión que incluye, bueno, en algunos casos incluye jeringa, pero nosotros utilizamos unos equipos que son adaptados netamente para estas bombas, que permite la entrega precisa de medicamentos en una cantidad específica y a una velocidad determinada, según las necesidades del paciente. Proporciona múltiples funciones, se configura dentro en este panel, en esta pantalla, se configura la velocidad de infusión, se calculan las dosis, la programación de horario y las alarmas de seguridad que garantiza una administración controlada y segura de los medicamentos. ¿Cuál es el objetivo? Evitar errores de la dosificación, minimizando los riesgos asociados con la administración manual. Entonces, para esto nos sirven estos dispositivos de alta tecnología, que son las bombas de infusión. ¿Cómo funcionan? Bueno, existen bombas de infusión. Esta tenemos de varios laboratorios, ¿no? De varias marcas. Estas son las Agilia, que son unas bombas mucho más fáciles. El manejo es más fácil también. Nos alivia bastante, como le digo, como les menciono, la carga, la sobrecarga laboral, porque programamos y el medicamento se infunde solo a la velocidad y a la velocidad de infusión y al tiempo que nosotros también programemos acá. Este es otro tipo también de bomba, es una bomba con mayor tecnología que la anterior, es una bomba IQ Medical, de laboratorio IQ Medical, que incluso se pueden administrar dos medicamentos simultáneos en esta bomba. Son medicamentos simultáneos, pero que tengan compatibilidad, que sean compatibles ambos medicamentos. No podemos administrar, por ejemplo, un vasopresor con bicarbonato, ¿no? Porque ahí neutraliza el efecto de ciertos medicamentos el bicarbonato, sino tienen que ser medicamentos compatibles. ¿Cómo funcionan? Se configura, se carga el medicamento. Ya les voy a mostrar un video para que ustedes tengan una noción de cómo funcionan estas bombas de infusión. Ahí está el área de configuración, cómo cargar el medicamento, la conexión hacia el paciente, la programación, el inicio de la infusión, monitoreo y ajuste también, por ejemplo, viene el médico, ¿no? Deja la indicación, nos dice la hidratación a 50 mililitros por hora, pero vemos que el paciente no está orinando adecuadamente, que se puede congestionar o que algo pasa con la diuresis y no podemos infundir las 50 cc por hora y te deja la indicación, hay que bajarle el ingreso de líquidos a 20 cc por hora. Entonces nosotros tenemos que hacer ese ajuste, ese reajuste aquí en el panel de la bomba. Y finalización de la infusión también, ¿no? Cuando ya ha alcanzado el volumen infundido en 24 horas, también, ¿no? Aquí sale en la pantallita, fin de la infusión. Aquí tenemos, es un paciente que lo tenemos, mire, la cantidad de bombas de infusión, ¿no? Y esto es poco todavía. Los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, eh, mínimo 8 a 10 bombas por cada paciente. ¿Qué es lo que estamos administrando aquí? Midazolam, que es un fármaco también de uso hospitalario, que se administra por bomba de infusión, ¿no? Es un sedante. Entonces, esto está a 10 mililitros por hora. O sea, en una hora le va a pasar 10 mililitros de infusión continua al paciente. Fentanilo, que es otro analgésico opiáceo, también que se administra por bomba de infusión. La noradrenalina, que es un vasopresor. ¿Qué es un vasopresor? Es un medicamento que te comprime el vaso de tal manera de que te mejora la presión arterial. Vancomicina, que es un medicamento, es un antibiótico de amplio espectro, que también lo administramos por bomba de infusión. El meropenem es otro medicamento antibiótico de amplio espectro que se administra en 3 horas. La vancomicina en 2 horas, no son medicamentos dependientes del tiempo de administración. Y el propofol, acá lo vemos, ¿no? En este Volutrol.
Estas, por ejemplo, estas bombas, estas líneas de las bombas son sin volutrol, van directamente diluido en un cloruro de 100. Por ejemplo, aquí la vancomicina lo hemos diluido en este cloruro, ¿no? De 100. Acá está el gramo de vancomicina, el medicamento, según la indicación, la dosis, y lo pasamos. Pero aquí, en el propofol, por ejemplo, utilizamos esta bureta, que es el volutrol, ¿no? Hay líneas simples y líneas con volutrol, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el funcionamiento de estas bombas y sus líneas de infusión. Y estas líneas son adaptables únicamente a estas bombas. Estas líneas no podemos utilizarlas, por ejemplo, en las bombas de doble canal, en esas IQ Medical que les mostré. No, solamente son adaptables a estas bombas de infusión que son las Agilia, del laboratorio Fresenius. Entonces, ahí tenemos ¿no? Las bombas de infusión. Este es un monitor multiparámetros, un ventilador mecánico. Acá están los pacientes. Ahí está el paciente intubado, sedado, con infusión de analgesia, su noradrenalina, ¿no? Su vasopresor, el vasopresor que está en ese momento también indicado, porque todas estas indicaciones de estos medicamentos están consignados en la historia clínica. Nosotros no podemos administrar medicamentos si no está indicado en la historia clínica. Eso es bastante importante que ustedes sepan. Entonces, aquí en este video vamos a ver el funcionamiento de las bombas Agilia. Bomba de infusión Volumat MC Fresenius Kabi. Si hay alguna pregunta hasta este momento, por favor me lo hacen saber. Bomba de infusión tiene un peso de 2 kilogramos y una batería de 8 horas a 125 mililitros por hora. Detrás de la bomba tenemos una garra donde podemos ajustar la bomba a un tripié de forma vertical o a un riel de forma horizontal. Ajustamos la garra al tripié. Equipo de infusión estándar con filtro de 15 micras y sitio de inyección libre de aguja. Sitio de inyección a la solución. Cámara de goteo. Filtro de 15 micras. Carretilla. Por ejemplo, esa es la línea simple adaptable a las bombas Agilia, ¿no? Les había mencionado que había una línea simple y una línea con bureta. Esta es la línea simple. O sea, el equipo de infusión simple. Naranja de seguridad. Cerrada. Abierta. Segmento de silicón. Sección verde. Safe clip abierto. Safe clip cerrado. Sitio de inyección en Y libre de aguja. Corcho azul. Válvula unidireccional. Salida al catéter del paciente. Botón de encendido y apagado de la bomba. Botón programador de vuelo rápido. 4 flechas para programar hacia arriba o hacia abajo. Botón verde para confirmar y aceptar. Botón rojo para detener o pausar. Botón con C para regresar al parámetro anterior. Botón de menú para navegar dentro de las opciones de nuestra bomba. Graficador para ver historial de flujo, historial de presión. Pantalla y luces indicadoras de infusión. LED indicador de conexión a corriente. Con puerta para abrir la bomba. Ranura verde, ranura azul. Dedos peristálticos. Encendido de la bomba. Colocación del set de infusión. Colocar segmento verde en ranura verde y safe clip en ranura azul.
Solamente embonamos, cerramos la compuerta e inmediatamente la bomba realizará la prueba OCS. Cuando marque OK, inmediatamente se pondrá la pantalla con los parámetros principales de nuestra infusión. Programación de una infusión. En la esquina superior tenemos el volumen total de la infusión, el tiempo, la velocidad y el volumen infundido al paciente hasta ese momento. Mientras esté seleccionado en blanco, podemos modificar ese parámetro. Con mi doble flecha puedo avanzar en cantidades más rápido y con la flecha simple de uno en uno. Presiono el botón verde para que salte al siguiente valor. Con mi doble flecha puedo modificar las horas y con mi flecha simple los minutos. Aquí, por ejemplo, si vamos a administrar hidratación, las soluciones de hidratación, por ejemplo, el suero fisiológico, el cloruro de sodio, el 0,9, viene, ¿cuánto? Tenemos 1000, ¿no? 1 litro, 1000 mililitros. Acá colocamos 1000 mililitros. Pero en el cebado de la línea se van aproximadamente de 25 mililitros, ¿no? En el cebado. O sea, ya no van a ser 1000 mililitros. Le restamos los 25 mililitros y eso es lo programado. Aquí ponemos el volumen que va a ser programado, ¿ya? Aquí es el tiempo en el cual se va a infundir estos 1000 mililitros, pero ese tiempo depende de la velocidad de infusión. Si es a 80 mililitros por hora, a 60 mililitros por hora, automáticamente sale el tiempo en el cual va a ser administrado todos estos 975 mililitros que va a recibir este paciente de hidratación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces continuamos. Selecciono el botón de OK e inmediatamente la bomba calcula el valor faltante, en este caso la velocidad. Confirmo, presiono Start y los indicadores luminosos comienzan indicando que ya ha comenzado la infusión. Para borrar el volumen que ha pasado al paciente, presiono el botón de menú y busco en la columna de la izquierda el signo ML y un signo de interrogación, volumen infundido. Presiono Enter, la bomba me pregunta si lo quiero borrar y presiono OK. Y el volumen infundido se hace 0. La bomba en la pantalla me despliega el restante a infundir y el tiempo. Para programar una pausa, presiono 2 veces el botón rojo de Stop y en pantalla aparece la leyenda de pausa. Puedo programar una pausa desde 1 minuto hasta 24 horas. Selecciono el tiempo indicado, presiono OK y si selecciono el recuadro, al final de la pausa, la infusión iniciará automáticamente. Presiono el botón de OK y en ese momento mi infusión estará pausada hasta el pasar el tiempo seleccionado. Al terminar, la infusión reiniciará sola. Para interrumpir la pausa, presiono el botón verde 2 veces hasta que los indicadores luminosos empiecen a parpadear, indicando que la infusión ha sido comenzada. Alarma de oclusión. Cerraremos la carretilla de seguridad para simular una oclusión. Cuando existe una oclusión, la bomba detiene la infusión y podemos observar que los indicadores luminosos se ponen en rojo. En pantalla aparece la leyenda de oclusión proximal y una rayita parpadeando en el lado donde se encuentra la oclusión, ya sea de la infusión a la bomba o de la bomba al paciente. Después de localizar la oclusión, podemos reiniciar la infusión presionando el botón verde. Si simulamos una oclusión del lado opuesto, podemos ver que en pantalla se observa un dibujo de la bomba con una rayita parpadeando del lado opuesto. Aparece en pantalla el indicador de subida de presión sombreado hacia arriba. Silenciamos la alarma, localizamos la oclusión
y reiniciamos la misma presionando el botón de Start y observamos que los indicadores luminosos empiezan a parpadear indicando que la infusión ha comenzado de nuevo. Para programar una microinfusión, detenemos la infusión presionando el botón rojo de Stop, presionamos el botón de menú y buscamos la opción de Macro, Micro. Picamos el botón de Enter, seleccionamos en blanco Micro, confirmamos con el OK. Atención, nuevo modo, de nuevo OK. E inmediatamente en la pantalla se despliegan los valores de nuestra infusión. Volumen total, tiempo, velocidad y volumen infundido al paciente hasta ese momento. Con la doble flecha seleccionamos el volumen indicado. Confirmamos para que pase al siguiente valor. Si queremos modificar la velocidad directa, solo presionamos OK para que cambie el sombreado. Con mis flechas simples puedo aumentar los decimales y con las flechas dobles los enteros. Al seleccionar, Es importante también esta velocidad de administración con macro y micro, porque hay algunos medicamentos que nosotros administramos y para hacer el retiro es un retiro gradual. Por ejemplo, los vasoactivos, ¿no? Noradrenalina, adrenalina o vasodilatadores, que son nitroglicerina y otros medicamentos más, ¿no? Esos medicamentos hay que ir retirándolos gradualmente, ¿ya? Y hasta decimales utilizamos. Por eso que las bombas también tienen esa opción para administrar por decimales, porque esos son medicamentos que son titulables y el retiro brusco pues ocasiona serias complicaciones en el paciente. a la velocidad, presionamos el botón de OK hasta que se enciendan los indicadores luminosos de que está pasando la infusión. Para volver a macroinfusión, detenemos la infusión presionando el botón rojo de Stop, seleccionamos el botón de menú y buscamos la opción Macro Micro. Sombreamos la opción de Macro, OK, atención, nuevo modo, OK, y en ese momento aparece en nuestra pantalla los valores a modificar. En este ejemplo pondremos una carga rápida de 500 mililitros a la velocidad máxima de 1500 mililitros por hora. La bomba calculará sola el tiempo en el que se pasará. Confirmamos presionando el botón verde de OK y comenzamos presionando el botón verde de nuevo. Los indicadores luminosos se encenderán más rápido. Eso es para la administración, por ejemplo, si el paciente se encuentra con la presión baja, hipotenso, ¿no? Y vamos a administrar un bolo de cloruro, entonces lo administramos a esta velocidad en un tiempo de 20 minutos, 1500 mililitros. Va a pasar esa carga 500 porque se ha programado 500 mililitros, va a pasar en 20 minutos, 500 mililitros, no acá, en 20 minutos a una velocidad de 1500 mililitros. Ese es un bolo rápido. Para bloquear el teclado presionamos la tecla de menú y buscamos un pequeño candado en la columna izquierda. Seleccionamos con el botón verde de Enter. Con la flecha debajo de la llave cierro o abro el candado. Para bloquearlo, lo cierro y presiono el botón verde de OK. Al momento de querer modificar la infusión, la bomba no lo permitirá. Para desbloquear el teclado, presiono el botón de menú, busco el pequeño candado, selecciono con el botón verde de Enter y lo abro con la pequeña llave. Selecciono OK y en este momento ya puedo modificar mi infusión.
Para programar un bolo presionamos la triple flecha, seleccionamos el botón verde para programar e indicamos la cantidad deseada. Presionamos el botón verde de OK, confirmamos la velocidad de chorro, presionamos el botón verde hasta que los indicadores luminosos enciendan más rápido. En pantalla podremos ver el restante a infundir en el bolo y cuando este termine regresará a los parámetros iniciales automáticamente. Podemos ver en pantalla y los indicadores luminosos se encienden más despacio. La tecla de la gráfica nos indica un historial de flujo. Mientras la bomba esté encendida, podremos ver todas las modificaciones en el flujo que se hayan realizado. Si presionamos la tecla C, podemos ver también el historial de presión. Y podemos ver todos los picos de presión que nos indiquen una subida o una bajada de presión en nuestra infusión. Para apagar el equipo presionamos la tecla roja de Stop y dejamos presionado el botón de encendido y apagado de la bomba hasta que la pantalla se apague. Ensamblaje de la bomba encima de otra. Debajo de la bomba podemos ver una pequeña ranura que podemos deslizar encima de la manija de otra bomba, asegurándola con el clip en la parte posterior. Ya. Entonces, miren lo útil que es esta bomba de infusión, ¿no? Nosotros podemos programar, podemos administrar bolos, programar en microgotero, en macrogotero, ¿no? Todos esos beneficios, esas ventajas que nos brinda estos dispositivos tan inteligentes y de alta tecnología que son las bombas de infusión. Pero existen también algunos medicamentos o la mayor parte de medicamentos de urgencias que se administran por bomba de infusión. Entre ellos tenemos la miodarona, que es un antiarrítmico empleado en arritmias supraventriculares, taquicardias paroxísticas, fibrilaciones, fluterauriculares y ventriculares, ¿no? ¿Cómo es que administramos? Este medicamento que es un antiarrítmico viene en ampolla de 150 miligramos en 3 mililitros. ¿Ya? En pacientes, la dosis inicial en pacientes con paro cardíaco por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, hay que administrarlo 300 miligramos en bolo. O sea, en bolo, ¿qué quiere decir? Hay que administrarlos a una velocidad de aproximadamente 10 a 15 minutos. En otras circunstancias, y si estos episodios de arritmia revierten, ya se administra una infusión a través de esta bomba de infusión a una dosis inicial, por ejemplo, nos indican 900 miligramos diluidos en 200 centímetros cúbicos de suero glucosado, ya de acuerdo, el flujo es de acuerdo a la indicación médica. Entonces tenemos que diluir, ¿qué es lo que puede producir este medicamento amiodarona? Puede producir hipotensión, náusea, sensación de sofoco, bradicardia, ¿no? Bloqueo también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Monitorizar en electrocardiograma durante la infusión
ya sea en bolo o sea en infusión continua, hay que hacer el monitoreo del paciente, vigilar la presión arterial. Hay que seleccionar una vena de grueso calibre. Mayormente estos medicamentos se administran por vía central, ¿no? A través de un catéter venoso central, porque el riesgo de producir flebitis es alto, ¿no? Si se administra por vía periférica, ya que las venas periféricas son un poquito, no tienen ese grosor que posee la vía central. Entonces, la velocidad, la osmolaridad que toleran las vías periféricas son menor de 400 miliosmoles. No se tiene que mezclar con otros medicamentos, no utilizar en pacientes alérgicos al yodo porque el componente de amiodarona tiene componentes de yodo dentro de ello. Es fotosensible también. Otro medicamento que administramos por bomba de infusión es el tramadol. ¿Cuál es la indicación del tramadol? En dolor de moderada intensidad. ¿Cuál es la administración? Podemos administrar un máximo de 300 miligramos por día, diluido en suero fisiológico de 100 mililitros. Y la velocidad de infusión es determinada según la indicación médica. Ya. Es otro medicamento, el tramadol, que también se administra en infusión para infusión de analgesia, ¿no? A través de una bomba de infusión continua. Tenemos también el propofol, que es un medicamento que induce a la anestesia, es utilizado como premedicación durante la intubación orotraqueal. Cuando vamos a intubar a un paciente, no administramos propofol en bolo para inducir la sedación del paciente. De esta manera el paciente tolera el acto de intubación endotraqueal, que es un acto bastante traumático. Y en bomba de infusión, pues el propofol se diluye, no se diluye el propofol y se administra en estas líneas que tienen Volutrol, ¿ya? Va directo y no se diluye el propofol se administra así tal cual. Entonces, la ampolla de propofol viene en ampolla de 200 miligramos en 20 mililitros. Puede producir hipotensión en pacientes mayores, ¿no? En pacientes ya seniles, depresión respiratoria, flebitis, bradicardias. Entonces, el propofol también se administra por un catéter venoso central, a través de una vena central. La nitroglicerina, que es indicada en cardiopatía isquémica, en episodios de emergencias hipertensivas, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo del pulmón. Vienen en ampollas de 25 miligramos en 5 mililitros. Entonces, ¿cómo diluimos? Diluimos 50 miligramos de nitroglicerina en 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. Y administramos por bomba de infusión según la indicación médica. La metilprednisolona es otro medicamento, es un glucocorticoide que viene en frasco ampolla de 500 miligramos y se diluye en 100 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su indicación? En broncoespasmos, anafilaxia, urticaria, lesión medular aguda. Por ejemplo, este medicamento se utiliza también en bolos, por ejemplo, para pulsos, cuando los pacientes tienen enfermedades autoinmunes, lo utilizamos también en pulsos de 1 gramo, que tienen que ser administrados por bomba de infusión. El manitol es otro medicamento. Triana. ¿Ya? El manitol es un diurético osmótico que vienen en un frasco de 500 mililitros. Es manitol al 20%. Su indicación es para el tratamiento de la hipertensión endocranial. Nosotros también ya tenemos,
lo administramos por bomba de infusión para que nos dé los volúmenes exactos. Este medicamento, que es un diurético osmótico, lo administramos en un tiempo de 20 minutos, de acuerdo a la indicación médica, de acuerdo al estado también agudo del paciente. Pero lo administramos por bomba en bolo en un tiempo de 20 minutos. La insulina rápida, vienen en viales también de 1000 unidades internacionales en 10 mililitros. ¿Cuáles son las indicaciones de esta insulina? Los estados de descompensación hiperosmolar o cetoacidosis diabética, hiperpotasemia grave. No se utiliza como una solución despolarizante, despolariza la célula para que el potasio que se encuentra en el ambiente extracelular ingrese a la célula, porque el potasio tiene que mantenerse en el intracelular. Entonces, ¿qué utilizamos? La insulina cristalina que nosotros le decimos, ¿no? ¿Cómo preparamos esta insulina? Diluimos 100 unidades internacionales de insulina cristalina en 100 cc de suero fisiológico al 0,9 para infusión continua, ¿no? Cuando el paciente tiene una descompensación de su glucosa. Entonces, vamos nosotros a usar un algoritmo. Se utiliza un algoritmo y vamos titulando la infusión para el manejo de la insulina, con controles cada hora, porque si nosotros vamos a administrar este medicamento que baja rápidamente la glucosa, entonces tenemos que hacer un monitoreo continuo de esa glucosa. Entonces, se administra por bomba de infusión. Es un medicamento con un margen de seguridad bastante estrecho y tenemos que tener un control estricto de la glucosa del paciente, la glicemia del paciente. Como le digo, en estado de hiperpotasemia grave, se utiliza la solución despolarizante. ¿En qué consiste? 25 gramos de glucosa al 50% con 10 unidades de insulina y se administra en un tiempo de media hora. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta insulina rápida o cristalina? Es la hipoglicemia, edema insulínico, anafilaxia. Y esta insulina se reduce los requerimientos por ciertos factores. Entre ellos, uno de ellos es el estado alcohólico, reduce el efecto de la insulina. Los beta bloqueantes, algunos YECAs también reducen el efecto de la insulina. ¿Quiénes aumentan los requerimientos de insulina? Los corticoides, los glucocorticoides, algunos simpático-miméticos, algunos tiazídicos, anticonceptivos orales y hormonas tiroideas. Hay que conservar la insulina refrigerada de 2 a 4 grados de temperatura. Es un medicamento fotosensible. La hidrocortisona, bueno, nosotros no la administramos por bomba de infusión, pero es un medicamento indicado en medicina de urgencias. Entonces, esto sí lo administramos nosotros en bolo, diluido en 20 centímetros cúbicos y administramos de acuerdo a la indicación médica. Se utilizan para reacciones de hipersensibilidad aguda, estado de shock refractario, shock anafiláctico. Utilizamos este medicamento, este glucocorticoide. Viene en frasco de 100 miligramos por mililitros. Lo diluimos nosotros en 5 mililitros. Estado de anafilaxia de insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Qué puede producir la hidrocortisona? Puede producir hipertensión, edema, euforia, psicosis también por el uso de glucocorticoides, hipopotasemia, hiperglicemia y a nivel, si nosotros no tenemos un control también, puede producir lesiones, infecciones fúngicas, sistémicas y hay que usar
con precaución en pacientes que tengan problemas de queratitis. Es un medicamento fotosensible. El haloperidol es un antipsicótico, nosotros lo utilizamos para el manejo de la agitación psicomotriz en aquellos pacientes que han recibido sedantes, como es el midazolam, pacientes que han sido sometidos pues a una sedación porque están en ventilación mecánica y al momento que nosotros ya vamos a despertar al paciente, porque el paciente ya se ha recuperado la función pulmonar, entonces el paciente despierta y tiene muchas veces agitación psicomotriz. ¿Cómo manejamos ese estado de delirio o de agitación psicomotriz? Con el haloperidol, que es un antipsicótico que deprime muy poco la función respiratoria. Ya no tiene efectos hemodinámicos tan severos como otros antipsicóticos. Con nosotros podemos administrar el haloperidol en bolos también, lo administramos, y podemos repetir en cada 10 a 15 minutos por un máximo de 30 miligramos por día. ¿Qué es lo que produce? Si tiene reacciones, producen esos temblores, nosotros le llamamos manifestaciones extrapiramidales, sedación, retención urinaria, hay que vigilar la presión arterial y el estado neurológico porque es un sedante de todas maneras, ¿no? Es un sedante el haloperidol. Esto no lo administramos por bomba de infusión, ¿no? Administramos diluido en 20 centímetros cúbicos y en un lapso de 3 a 5 minutos de administración. La dextrosa al 33% es otro medicamento indicado en medicina de urgencias para el tratamiento de la hipoglicemia, ¿no? Se administra en bolos también, de acuerdo a la indicación médica, si el paciente está con niveles de glicemia por debajo de 50, entonces administramos las ampollas de glucosa al 33%. Si son pacientes que tienen síntomas, administramos hasta 8. Pero si el paciente no tiene síntomas, administramos 2 y esperamos pues, al inicio de la nutrición. Porque son pacientes que reciben insulina y que hacen hipoglicemia al amanecer. Aquí tenemos la dextrosa del 33.3%. No hay efectos adversos ni contraindicaciones relevantes con la dextrosa del 33%. El gluconato de calcio. Ese sí es un medicamento que nosotros administramos también por bomba de infusión. Vienen en ampolla de 10 mililitros y tienen 1.375 gramos por ampolla de 10 mililitros de gluconato de calcio, con 90 miligramos de calcio elemento. Están indicados en estado de hipocalcemia severa, hiperpotasemia también, hipermagnesemia severa, intoxicación por antagonistas de calcio. No hay algunos pacientes que consumen antagonistas de calcio, entonces hay que administrar calcio. ¿Por qué? Porque no tienen calcio y necesitan de este gluconato para revertir esos efectos de intoxicación por antagonistas de calcio. Viene en calcio en ampollas. ¿Cómo lo diluimos? Por ejemplo, 2 ampollas en 100 mililitros de suero salino y lo administramos en 15 minutos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden producir arritmias en pacientes digitalizados y antagonizar el efecto de algunos antiarrítmicos, en algunos de ellos, en este caso el verapamilo y otros calcio antagonistas. La administración rápida puede producir hipotensión y arritmias. Se tiene que monitorizar el electrocardiograma y vigilar la presión arterial y el calcio sérico. Este gluconato de calcio nosotros lo pasamos en media hora. Diluimos una ampolla en 100 y lo pasamos en 30 minutos. Para eso utilizamos también bomba de infusión. La furosemida es un diurético. Esto sí lo pasamos, lo administramos así en bolo. No, son pocos, por ejemplo, cuando los pacientes tienen daño renal,
no tienen una diuresis adecuada, entonces nosotros forzamos diuresis con esta furosemida. También lo hemos utilizado como bomba diurética. Por ejemplo, estas ampollas de furosemida vienen en frasquito ampolla de 20 miligramos o de 40 miligramos, pero la que nosotros mayormente utilizamos en el ambiente hospitalario es la ampolla de 20 miligramos en 2 mililitros. Entonces lo utilizamos como bomba diurética. ¿Qué hacemos? Cargamos 20 ampollas de furosemida en el Volutrol y lo administramos según la indicación médica, ¿no? Hasta que el paciente veamos que hay respuesta y el paciente empiece, pues, se vea diuresis. El flumacenilo es un antagonista que revierte los efectos de las benzodiazepinas. Es un medicamento que también lo administramos en bolo, viene en ampolla de 0,5 miligramos. Esto no se administra por bomba de infusión. Ya, por ejemplo, son pacientes que están sometidos mucho tiempo, tienen el efecto residual del midazolam, ¿no? Que han recibido por bomba de infusión, porque el midazolam es un medicamento que sí lo administramos para inducir al paciente a la sedación, al sueño y tolere el proceso de ventilación mecánica. Pero una vez que el paciente ya ha mejorado, ya ha revertido su función, ha mejorado su función respiratoria, pues hay que despertar a ese paciente. ¿Y cómo antagonizamos los efectos de las benzodiazepinas? Con este medicamento que se llama flumacenilo. Viene en frasco de 0,5 miligramos en 5 mililitros y se administra en bolo. Este medicamento no lo administramos por bomba de infusión. Fentanilo sí es un medicamento, es un opiáceo, analgésico opiáceo. Tiene una elevada potencia, es de rápida acción y su duración del efecto es breve, ya en aquellos pacientes que tienen la función renal normal. Donde se acumula es en aquellos pacientes que tienen la función renal afectada. ¿Para qué se usa? Para adaptar a la ventilación mecánica, ¿no? Que produce analgesia. Es un analgésico opiáceo. Hay que administrarlo por bomba de infusión. Este es un medicamento analgésico opiáceo muy potente. Por lo tanto, tiene que ser administrado por bomba de infusión. ¿Cuál es la dilución? Diluimos 2 frascos de fentanilo. Cada frasco de fentanilo tiene 0,5 miligramos en 10 mililitros, ¿no? Diluimos 2 de estos frascos, serían 20 mililitros en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico y lo administramos por bomba de infusión, según la indicación médica y según la necesidad también del dosis del paciente. Se administra por bomba de infusión. ¿Qué puede provocar si lo administramos así en bolo? Depresión respiratoria, hipotensión, bradicardias. Sus efectos son antagonizados también con naloxona. Hay que vigilar la presión arterial, monitoreo del electrocardiograma en el monitor que nosotros tenemos multiparámetros. Hay que vigilar también la saturación de oxígeno y es un medicamento fotosensible, por eso que viene en frascos oscuros. Ahora, otros medicamentos que nosotros administramos por bomba de infusión son los vasoactivos, ¿no? Entre ellos tenemos los inotrópicos, los que incrementan la contractilidad miocárdica, incrementan el volumen sistólico, incrementan el gasto cardíaco. Son los inotrópicos, ¿no? Son uno de los vasoactivos. Otro vasoactivo son los vasopresores. ¿Qué hacen estos vasopresores? Uno actúa a nivel de bomba cardíaca, que es de corazón, ¿no? Incrementando la contractilidad. Esos son los inotrópicos. Pero los vasopresores actúan en el vaso sanguíneo. ¿Qué hacen? Incrementan el tono vascular,
incrementan la resistencia vascular y incrementan la presión arterial, ¿no? Son vasoactivos, pero uno actúa directamente en el corazón y otro actúa a nivel de vaso sanguíneo. Dentro de los vasoactivos, vasopresores, tenemos la noradrenalina. Ya son antagonistas predominantemente alfa-adrenérgicos con potente efecto vasoconstrictor. Entonces, es un vasoconstrictor por excelencia la noradrenalina. Se utiliza en el estado de shock séptico refractarios a la infusión de volumen. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo vienen? Vienen en ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros. ¿Cómo diluimos? Diluimos 2 ampollas en 100 centímetros cúbicos de suero glucosado, o sea, de dextrosa al 5%. Y la velocidad de infusión es indicada por el médico y es un medicamento que se administra estrictamente por bomba de infusión. No podemos administrarlo en bolo, ¿no? Salvo la adrenalina que sí en el paro cardíaco, ¿ya? Esa es la única que podemos administrarlas en bolo. Pero esta noradrenalina nosotros la administramos por bomba de infusión. Otros medicamentos tenemos la adrenalina o la epinefrina, que es una catecolamina que estimula los receptores beta 1 y beta 2, que incrementan el índice cardíaco, incrementan el tono vascular periférico, incrementa la presión arterial y el aporte de oxígeno. Esta epinefrina, ¿cuáles son sus efectos adversos? Taquicardia, la adrenalina, por ejemplo, en caso de paro cardíaco, ¿cómo administramos? Indicaciones en parada cardiorrespiratoria, en shock o hipotensión grave, sin respuesta a fluidos, ¿no? Se administra 1 miligramo cada 3 minutos hasta que revierta el paro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede producir, bueno, incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca. No se debe administrar con bicarbonatos, con lidocaína. Su extravasación produce necrosis tisular y es fotosensible. Este medicamento nosotros también lo utilizamos como como un efecto de sinergia para elevar la presión arterial cuando ya la noradrenalina, el efecto ya hemos llegado a su dosis, ya necesita el paciente otro vasopresor, utilizamos la adrenalina, ya, por bomba de infusión. La vasopresina también, que es un nonapéptido liberado por la hipófisis, es un vasopresor. Actúa a nivel de producción y liberación de una hormona que es la adrenocorticotropa, regula también el tono vascular y es un vasopresor también por excelencia, la vasopresina. Se utiliza en shock séptico, shock cardiogénico. La dopamina es un medicamento que nosotros hace aproximadamente 15 años utilizábamos como vasopresor, antes que ya está proscrito, ya no lo utilizamos, o en ciertos casos lo utilizamos como inotrópico. Ya ha dejado, ya se ha discontinuado el uso de la dopamina. Pero ¿cuáles son las indicaciones? Hipotensión, shock, que no revierta fluidos. Viene en ampolla de 200 miligramos en 5 mililitros. La dobutamina es un inotrópico. Viene en ampolla de 250 miligramos en 20 mililitros. Está indicado en el tratamiento del shock cardiogénico o séptico. Y cuando el paciente está con bajo gasto cardíaco, ya iniciamos, o sea, cuando hay falla de bomba, entonces utilizamos la dobutamina.
Otro medicamento que también utilizamos en medicina de urgencias es la fenitoína. Actúa como anticonvulsivante y tratamiento del estado epiléptico. Este medicamento nosotros, cuando ya las crisis convulsivas no revierten, epaminizamos al paciente. ¿Cómo hacemos? En dosis de 1000 miligramos diluimos 10 ampollas de fenitoína en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico y administramos en 1 hora, ¿no? Pacientes que tienen crisis convulsivas que no revierten. Otro medicamento que se utiliza en medicina de urgencias es el diazepam, ¿no? Es el anticonvulsivante por excelencia también. Son pacientes que estamos viendo que está convulsionando, ¿qué hacemos? Administramos diazepam como anticonvulsivante. ¿Cómo administramos en convulsiones? No en bolo de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo de 3 a 5 minutos para las convulsiones. La dexametasona es otro medicamento de urgencia para el tratamiento del edema cerebral y tratamientos antialérgicos. El bicarbonato de sodio es un medicamento también indicado para medicina de urgencias, para el tratamiento de la acidosis metabólica. Es un coadyuvante en el tratamiento de la hiperpotasemia o intoxicación por barbitúrico para en los estados de paro cardiorrespiratorio y revertir la acidosis. Utilizamos el bicarbonato de sodio y lo administramos en bolo para paro cardiorrespiratorio prolongado, ¿no? Que no revierte. Administramos bicarbonato. La atropina es otro medicamento también de urgencia. Lo utilizamos para estados de bradicardia, paro cardíaco por actividad eléctrica sin pulso, frecuencia cardíaca inferior a 40, ¿no? Inferior a 40, intoxicación por órganos fosforados. Revertimos esta intoxicación por órganos fosforados con atropina. Atropinizamos al paciente. Revertimos los efectos muscarínicos de la intoxicación. Entonces vienen ampollas de 1 miligramo en 1 mililitro. Estos medicamentos se administran en bolo, no lo administramos por bomba de infusión. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a la bomba de infusión?
En vista que no hay ninguna pregunta, me despido y quedamos para la siguiente clase. La siguiente ponencia va a ser colocación y cuidado de catéter venoso central. Ya, muchas gracias.